Mi nombre es Josué Santos y este es el proyecto final del curso Data Mining and Big Data. Eh, pues inicio con la definición del problema, con la descripción. El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en el mundo. Actualmente representa el 25% de todos los casos de cáncer y solo en 2015 afectó a más de 2.1 millones de personas. La intención de este proyecto es poder clasificar los tumores en malignos, que son los tumores cancerosos, o benignos, que son los no cancerosos, utilizando un conjunto de datos de diagnóstico obtenidos del Breast Cancer Wisconsin por medio de un modelo de clasificación y matriz de confusión. Este centro es parte del Departamento de Salud de Wisconsin. Justificación del modelo. Pues tenemos la clasificación y matriz de confusión. Se utilizó un modelo de clasificación porque se quiere analizar en qué punto empieza a haber una probabilidad positiva de que un tumor sea maligno en base al análisis de variables del set de datos. La matriz de confusión también otorga un mejor análisis estadístico y ayuda a medir el rendimiento de la clasificación del aprendizaje automático. Con este tipo de modelo se puede distinguir y clasificar el modelo con los valores verdaderos conocidos en el conjunto de datos de prueba. ¿A quiénes genera valor? Pues este modelo de aprendizaje automático le genera valor a los especialistas del área de salud, quienes pueden utilizar dicho modelo para comparar las métricas de evaluación y los algoritmos de clasificación para hacer mejores diagnósticos. Continúo con el análisis de variables. Entonces, la descripción de las variables. El set de datos que yo obtuve contiene una variable con información cualitativa, que sería técnicamente la de diagnóstico, que se llama diagnosis. Y el resto de variables son cuantitativas discretas, que pues tienen medidas de cada uno de los tumores que se examinaron. La variable a categorizar es la variable, como les menciono, la variable de diagnosis, que indica si el tumor es benigno, si aparece con la letra B es benigno, o si aparece con la letra M es maligno. Y el set de datos contiene 569 registros. Aquí hay una vista de cómo se obtuvo la información y aquí está el código. Utilicé un if-else para hacer esta distinción, porque también creé una columna adicional para poder agregarle, digamos, 1 o 0 y poder crear las distintas gráficas que se necesita para este análisis. Entonces, por ejemplo, acá tengo una vista de esa columna adicional. Si tiene la letra M le coloca un 1 y si no le coloca un 0, que serían las que tienen la letra B de benigno. Entonces acá menciono eso, cómo se creó la columna para clasificar los benignos y malignos y hacer un mejor análisis de la información. Entre las variables seleccionadas utilicé, bueno, para hacer esa selección, esta gráfica de bigotes, para poder analizar las distintas variables y permitir hacer una correcta clasificación de ellas. Entonces la variable que yo voy a utilizar es una que se llama concavity mean, que básicamente mide el promedio de la concavidad del tumor estudiado. Solo haciendo mención de que concavidad es la propiedad con la que cuenta una superficie o una figura geométrica, de manera que su parte central está más hundida que los extremos. Entonces, pues acá se mira que hay una clara distinción entre los tumores malignos y los benignos. Entonces, esa es la que voy a utilizar. Inicio con la regresión logística. El primer punto es hacer un análisis estadístico de los datos. Entonces, para eso saqué el summary de la información y utilizando un modelo binomial. Entonces, la información que muestra el summary de este modelo, lo que yo quiero analizar es el resultado
en base al promedio de concavidad, como mencioné, utilizando el modelo binomial, y obtuve aquí los distintos coeficientes. El error estándar, por ejemplo, muestra de que el valor de beta 0 es bastante estable, ya que pues muestra un valor cercano al 0, en tanto que para beta 1, que es el promedio de concavidad, ya que es mayor a 0, pues muestra un poco de inestabilidad, pero aún así no es excesivo, es un 3.03. Para el valor z, los valores están fuera del rango de menos 2.5 y 2.5, lo que indica que las variables sí aportan valor al modelo. También pues aquí se muestra que las 3 estrellas son relevantes a la estructura del modelo y sí aportan como parámetros de clasificación para hacer el análisis en el modelo. Posteriormente creé una tabla de probabilidad. Acá está la vista del código. Y lo que se puede observar acá es de que con pequeñas variaciones de la variable x, que es la concavidad media, pues la probabilidad aumenta bastante. Hay un cambio significativo conforme va aumentando el promedio de la concavidad. De ahí la importancia de poder monitorear el tamaño promedio de estas concavidades para poder hacer un buen diagnóstico de los tumores. A partir de digamos una medida de 0.105, pues se nota de que el tumor ya sobrepasa el 50% y hay más probabilidades de que este sea maligno. Entonces acá lo que les mencionaba es de que si con pocas variaciones en la medida aumenta bastante la probabilidad. Continuando con el análisis estadístico, acá pues ya hice el dibujo de cómo queda la información. Sin embargo, el modelo tiene demasiados datos de la clase 1, que son los tumores malignos, lo que significa que es bueno para identificar la clase negativa y tal vez menos capaz para predecir la clase positiva. Entonces aquí pues se necesita hacer un pequeño balanceo para que el modelo pues funcione más adecuadamente. Entonces hice un balanceo de datos. Para balancear los datos, yo incrementé la cantidad de los valores de 0, que son los valores benignos. Acá en la tabla se ve que utilicé el código, lo aumenté un poco, yo obtuve los números y más que todo es un 0.6% lo que necesitaba aumentar de la clase B para que fuera más parejo la información. Luego agregué la información con rbind y hice esa mezcla de datos con la aplicación, con la función sample para que fuera distribuida más equitativamente. Entonces el nuevo modelo ya me quedó de esta forma. Se movió un poco más a la izquierda. Entonces al graficar este set de datos balanceados se observa cómo se movió hacia atrás la gráfica. Y ya comparando ambos modelos, el antes del balanceo y después, ya quedó, digamos, mejor graficado. Ya quedó un poquito mejor graficado y representa más es más realista el modelo para que sea un poco más sólido y sea más balanceado. Entonces aquí está el código que utilicé y cómo se visualiza una y otra. El primer análisis sería el Linear Discriminant Analysis y sería técnicamente este. De hecho, este fue el que utilicé. Y creé una gráfica de densidad para poder ver la probabilidad de cada uno de los diagnósticos, tanto el diagnóstico benigno como el maligno. Entonces, analizando la gráfica, acá está el código que utilicé para hacer el plot. Pues se puede observar de que sí hay una densidad alta para los tumores que son benignos cuando llegan a cierto punto de tamaño, más o menos 0.05. Y en este punto es en donde está la media de ambos, es cuando empieza a cambiar
la probabilidad de que sea benigno y hacia el maligno. Entonces acá abajo también hice un poquito de código para poder sacar la media total, que me salió de 0.103, que es exactamente por aquí. Y esta separación representa la media de las medias entre la probabilidad de benignos y malignos. Entonces acá está graficado esto. Y empecé a hacer el entrenamiento del LDA. Para eso hice una partición del 70% de los datos para entrenamiento y 30% para hacer la prueba. Acá está el código que utilicé. Me basé igual en el diagnóstico para sacar el LDA. Acá me sale cuál fue el nuevo promedio calculado. Entonces tengo el promedio de benignos, el promedio de malignos. Y claro, este es un poquito distinto porque estoy utilizando el set de datos de training. Y luego pues hice las predicciones. Entonces acá está la visualización de cómo quedó el código. Y esto me va a servir para hacer las predicciones para crear la matriz de confusión. Entonces seguimos con la matriz de confusión. Así es como me quedó. El accuracy pues muestra la probabilidad de que el modelo saque buena una observación, y en este caso fue del 84.16%. Entonces tenemos acá bueno que me sacó 31, digamos maligno y maligno 54, y estas fueron las fallas, ¿verdad? 9 y 7. La sensitividad que está acá abajo me salió de 81.71%. Y esta es la probabilidad de que saque buena la clase positiva. Entonces esto técnicamente sería la probabilidad de clasificar los tumores malignos. Y la clase negativa me salió en 81.58. Que es la probabilidad opuesta, ¿verdad? Para sacar los tumores que son benignos. Acá está el código que utilicé. Y pues luego ya hice las predicciones con data que no ha visto el modelo. Entonces al agregar datos que no ha visto el modelo de la regresión logística, la nueva matriz de confusión muestra una exactitud del 84.16% para sacar una observación. Y la sensitividad, que es para obtener la probabilidad de los tumores malignos, es del 84.54%, que es la clase positiva del modelo. Entonces acá está una mejor vista del código que utilicé, las predicciones. Utilicé igual si es mayor al 0.5 que la clasifique en maligno, y si no pues es benigno. Y la clase positiva pues la dejé marcada con la M, que son los tumores malignos, que son los que estoy analizando. Entonces, en conclusión, de acuerdo a estos resultados, pues se puede concluir que el modelo LDA produce buenos estadísticos de probabilidad para la clase positiva. Y ya que lo que yo deseaba era predecir si un tumor va a caer en la clase de maligno, y el análisis estadístico es bastante confiable. Entonces, en conclusión, a partir de una concavidad promedio de 0.103, es más probable que un paciente tenga un tumor maligno. Por lo tanto, es bastante recomendable y se alienta a las mujeres a que se realicen exámenes para la detección del cáncer de mama por lo menos una vez al año. Y si presentan diagnósticos de algún tumor, que atiendan a los especialistas lo más pronto posible para evaluar opciones y evitar que esos tumores crezcan. Como ya vimos, en cuanto más crece el tamaño de un tumor, hay más probabilidad de que sea maligno. También pues es importante que los centros de salud continúen con su labor de obtener información detallada de los exámenes que hacen, para que las bases de datos tengan parámetros más exactos de análisis. Y posibles mejoras, pues hay bastantes variables que se pueden analizar para tener una visión más clara sobre cómo los tumores se forman, qué condiciones y características presentan. Y en base a este conjunto de datos se pueden implementar bastantes modelos distintos utilizando sistemas de aprendizaje automático
e inteligencia artificial para hacer todo tipo de diagnósticos. Acá en mi proyecto pues este set de datos tenía bastantes variables, entonces considero que se puede utilizar bastante tipo de variables para hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, había mediciones de simetría, dimensiones fractales, también dimensión de tamaño de radio promedio, del área promedio. Entonces por eso considero de que es importante, eh, digamos, obtener información exacta, de medir y continuar con esa labor y empezar a utilizar inteligencia artificial para hacer buenos diagnósticos y poder en algún futuro pues prevenir de una mejor forma este tipo de cáncer que tanto afecta a las personas y pues sacarle provecho a las herramientas que tenemos actualmente, ¿verdad? Eso fue todo el proyecto. Gracias por la atención.